boleta única electrónica, ¿se puede hackear para cambiar el resultado de una elección? No, definitivamente. No hay ninguna posibilidad porque la tecnología que tiene aplicada no prevé ningún tipo de posibilidad de intrusión externa. Es una interacción que se produce entre el elector y la máquina para construir una boleta. Todo el proceso que garantiza la transparencia de la elección. ¿El ciudadano común tiene la suficiente capacidad de fiscalizar una elección con el uso de estas máquinas y la boleta electrónica? Este es el único sistema que existe en el mundo que le permite al elector verificar que lo que él ha votado y lo que está impreso en el papel es exactamente lo que electrónicamente se ha registrado. Pero le hemos puesto tecnología al sistema tradicional básicamente para eliminar aquellas cuestiones que son las criticables, el robo de boleta, el clientelismo político. El robo de boleta, el clientelismo político. Y lo que estábamos escuchando forma parte precisamente de este mix de voces. Tienen que ver con un trabajo que realizó nuestro compañero Ramiro Lorenzo, que son fragmentos de la entrevista que publicaba ayer La Nación con Sergio Angelini. Angelini es el presidente y el CEO del grupo MSA, el grupo que es Magic Software Argentina, quienes estarían desarrollando este sistema que precisamente lo que, de acuerdo a cómo nos lo vienen presentando, como se viene hablando, vendría a cambiar nuestra forma de votar. Digo, dentro de lo que estábamos hablando más temprano, este concepto que se desarrolla como que se pone en contraposición la cuestión de la seguridad por sobre la cuestión de la oscuridad. Vamos a conversar un poco más sobre este tema en este momento. Vamos a conversar con Javier Smaldone, él es analista de sistemas y programador, y queríamos consultarlo. Como decíamos al principio, a mí una de las cosas que me sorprendía, que quienes más se oponen o las oposiciones más fuertes y más contundentes que escuché en contra del voto electrónico, es precisamente de la gente que está vinculada a la tecnología. Sí. Quizás sea porque son los que más entienden, y creo que este es el caso también de Smaldone, ¿no? Sí, digamos, algo entiendo de computadoras porque hace más de 20 años que trabajo programándolas, manteniéndolas, y en general, sí, la mayoría de los informáticos tenemos desde severas alertas hasta una oposición completa a la votación usando computadoras. Usted mostró el otro día en la audiencia, ahí en la comisión donde se está trabajando, que finalmente se dio dictamen, usted mostró claramente que uno de los atributos del voto, que es el secreto, puede ser fácilmente violado. Sí, mostramos una forma de asegurar la compra de votos con un celular y una aplicación muy simple. Es una entre tantas, y ese es el problema de fondo cuando uno introduce una computadora en el proceso de votación, que se multiplican las formas de o bien hacer fraude o bien violar el secreto del voto, con lo cual el fraude no es necesario porque el voto lo compro, de formas incluso bastante inesperadas para el común de la gente o incluso para el informático que no está demasiado metido en el tema de la seguridad y no conoce necesariamente las formas raras o extrañas o impensadas de violar un sistema informático. ¿Cómo hoy se piensa, se habla mucho desde la cuestión de la reforma política, se introduce la cuestión del voto electrónico como una idea de transparencia extrema, de que ahí no habrá más manera de que tengas que tener sí o sí una cantidad de fiscales para garantizar que tu elección de voto llegue a ser la elección que finalmente encuentres en la urna. Digamos, de alguna manera ustedes, a partir del trabajo y los análisis que realizan, estarían contando que esto no es tan así, que hay un nivel de transparencia que, o por lo menos de seguridad, que puede ser violada, ¿verdad? Y mira, es bastante evidente para cualquier persona si uno lo piensa un poco. Si yo te pongo enfrente una computadora mía, que yo acabo de traer, y te lo doy y te digo, entra a tu sistema de home banking, revisar el saldo, hacer alguna transacción, ¿vos lo harías confiada?
o tendrías un reparo? Es decir, ¿qué hay en esta máquina? No, si vos me prestaras tu máquina para hacerlo, sí, la verdad que tendría algún reparo. Bueno, si alguien te pone una máquina y te dice votá usando esta máquina, por más que puedas asegurarte, y después podemos discutir eso, de que tu voto va a ser registrado correctamente, ¿vos tendrías la certeza de que nadie va a saber cómo votaste? No. Y si estás en una situación de vulnerabilidad o estás siendo presionada por alguien, ¿te va a servir de algo la promesa del Estado vía una auditoría o lo que sea, de que eso no te puede espiar o un tercero no puede saber cómo votaste? No, tampoco, exacto. Yo recién lo escuchaba cuando estaba esperando al señor Angelini diciendo que este sistema es único en el mundo. ¿Sí? Los argentinos, una empresa argentina ha inventado un sistema que el resto del mundo a nadie se le había ocurrido en el mundo. Yo les quiero recordar que algo que muchas veces mucha gente no sabe, el uso de sistemas electrónicos para votar tiene una historia que va a unos 50 años atrás, década del 60. Los primeros que empezaron a investigar el tema son los holandeses, luego los estadounidenses. La primera patente de un sistema electrónico de votación en los Estados Unidos se registró en el año 1974. O sea que estamos hablando de un problema que internacionalmente viene siendo investigado desde hace 50 años para que aparezca un señor dueño de una empresa argentina que dice que su empresa desarrolló un sistema que es mejor que lo que se conoce en el mundo. Ahora, Javier, una consulta, digamos. Entendemos tu postura, de hecho vimos el video cuando lo explicaste, ahora le estábamos contando a los oyentes que si le íbamos a pasar en nuestras redes sociales para que lo vean, fue muy claro, es muy esclarecedor. Ahora, tendremos que ir un paso más adelante, ¿cuál es la intención? Porque si la intención del gobierno actual es incorporar máquinas con un software donde detectan tu voto, en el año 2016 parecía ser burdo. Entonces tenemos que pensar, esto lo tendríamos que descartar, entonces tendríamos que ir más allá todavía de un negociado económico, que esta persona X inventó una máquina para que hacerse del dinero para las próximas elecciones y después ya patentarlo y que te queden. También parece ser burdo. Entonces vos nos estás retrotrayendo a la historia de que se viene avanzando, que es ensayo de error, que uno sí, que otro no. ¿Cuál es la cuestión en sí misma? Yo puedo prescindir de conocer cuál es la verdadera motivación de los que impulsan esto. Puede ser, sin duda, el aliciente económico, para muchos, en particular para el señor Angelini que hablaba recién, debe ser importante porque es un negocio de unos cuantos millones de dólares, que es permanente, que se renueva porque seguiremos votando, espero. También puede haber una intención de, no diría hacer un fraude, pero sí tener cierto control. Si uno ve el proyecto de ley nacional, el Poder Ejecutivo gana cada vez más control sobre el sistema electoral, al punto que hay cosas que son cuestionables desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, la ley no dice claramente cómo va a ser el sistema electrónico que se va a usar, y eso queda para que lo reglamente el Poder Ejecutivo. Vale decir que el Poder Ejecutivo es el que va a decidir en última instancia cómo va a ser realmente el sistema. Y va a tener la potestad de cambiarlo también en el tiempo. Pero amén de eso, amén de las intenciones, hay una realidad. La realidad es que no existen sistemas de votación electrónica o de emisión electrónica de sufragio, como le gusta decir, para no decir voto electrónico, que garanticen el secreto del voto, la integridad y la auditabilidad. ¿Sí? Y en particular el secreto del voto es el punto más relevante porque es lo que más sufre con ese tipo de sistemas comparado con los sistemas de emisión de votos en papel. Y una cosa que por ahí no se tiene en cuenta es que no hace falta que haya una mala intención. Todos los que estamos en informática sabemos que no hay sistema informático que no tenga defectos, errores. Claro, alguna vez la consultábamos a Beatriz Busaniche sobre esto mismo y decía, no hay sistema invulnerable, hay sistema al que todavía no se le encontró, ningún hacker le encontró la vulnerabilidad, pero es cuestión de tiempo. Exactamente. Entonces yo puedo hacerlo con la mejor de las intenciones,
y poner las mejores cabezas a pensar y hacer el mejor sistema que pueda. Y aún así ese sistema va a tener errores. Va a tener errores que después va a haber que descubrirlo. Y la historia repetida 1000 veces en informática es que creemos que esto es seguro hasta que un día descubrimos que no lo es, porque descubrimos una nueva forma de atacar a los sistemas que no conocíamos. Y la duda que nos queda es si alguien no la había descubierto antes. Y estaba sacando ventaja de eso. Claro. En diferentes artículos que hemos leído durante este último tiempo, justamente que debaten, hay uno que la verdad que para mí es muy valioso, escrito por Carlos Gassman en la revista La Pulseada, que en un momento se pregunta, ¿enchufar o no la máquina? ¿Enchufar o no la urna? Esa es la cuestión de la que estamos discutiendo, y habla de 2 puntos. Tiene que ver, en primer lugar, con que cómo podés saber, digamos, que definitivamente la máquina arranca desde cero, es decir, que no hubo votos antes, casi como las urnas cuando uno llega, las mira, ve que no haya votos previamente. Habla de las auditorías, cómo realizás esas auditorías a esas máquinas, quién la realiza esa auditoría, y a su vez pone el eje en un dato no menor y habla de que finalmente, pensándolo todo de esta manera, electrónicamente, tecnológicamente, digamos, la fiscalización de los procesos queda solamente en manos de una élite tecnológica. Eso también es lo que estamos entregando, ¿verdad? Y esa es parte de una falsa ilusión que por ahí se instala lamentablemente por el conocimiento de la gente. Se piensa que como tenemos problemas para controlar el proceso electoral, porque pasan cosas como que alguien le prende fuego a una urna, o el robo de boletas, o la adulteración de telegramas o de actas. Entonces, como tenemos problemas las personas, los votantes, los ciudadanos para controlar eso, vamos a poner una computadora que controle. ¿Sí? Y eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque la computadora, como decimos, primero, seguro tiene fallas, y seguro también alguien la controla, porque alguien la diseñó, alguien escribió el software. ¿Sí? Y entonces estamos trasladando en realidad el control a un tercero. ¿Y ese tercero quién es? La empresa que lo hizo. Exacto. Y fundamentalmente el gobierno. Entonces estamos pasando a un sistema que depende cada vez más, o que le da más poder de control al gobierno. Y eso es totalmente contrario al espíritu de un sistema de votación republicano, en donde todo el control que sea posible tener debe estar en manos del votante. Ese es el fundamento, básicamente, del fallo del Tribunal Superior Constitucional alemán, que declaró inconstitucional el voto electrónico en Alemania. ¿Sí? Razón por la cual los alemanes volvieron a votar con boletas de papel, con boleta única de papel, como la que se usa en Santa Fe o en Córdoba. Sí. Bueno, o sea, por ahí quedan las máquinas para que nos vendan a nosotros, así votamos nosotros con lo que a ellos ya no les sirve. Claro, le diría al señor Angelini que vaya y ofrezca su máquina a Alemania a ver qué le dicen. Bien, bueno, muchas gracias, Esmaldones. Seguramente volvamos a llamarlo, porque bueno, va a ser un tema de futuras consultas. Sí, porque aparte es inminente, digamos, esta formaba parte, era muy fuerte, una promesa electoral muy fuerte por parte del gobierno de Cambiemos, esta implementación, y creo que de alguna manera se está trabajando a contrarreloj, pero bueno, no está evidentemente todo esto no está resuelto, es por eso que finalmente no se ha avanzado más que en bocetos sobre cómo sería, pero creo que debe también tener que ver mucho con eso, así que entendemos será un tema que seguirá componiendo nuestra agenda, así que le agradecemos mucho esta comunicación. Mira, ya ha tenido dictamen de comisión, esto ya entra a la Cámara, al recinto la próxima semana. Exactamente. Ya están los votos para aprobarlo y el Senado aparentemente va a hacer un trámite, así que esto se aprueba y después vienen 4 meses en donde se va a tener que reglamentar, licitar y entregar los equipos. Entonces sí va a ser un tema que va a estar bastante agitado y a ver, cuando quieran, es un gusto estar con ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.